Verdadero amor, amor, amor espera. El verdadero amor, amor espera. El verdadero amor, amor, amor espera. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a empezar esta charla de hoy. Vamos a hablar acerca de la pureza de corazón. Vamos a hablar sobre lo que significa ser puro de corazón y lo que significa tener unos ojos sanos. Bueno, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Santo Espíritu de Dios, nos consagramos a ti en esta noche, nos consagramos a ti para que tú nos unjas y nos concedas la pureza que nosotros necesitamos en los corazones. Te pido, Santísima Virgen María, que a través de tu corazón, que fue el más purísimo de todos, que a través de tu corazón, que fue como un vitral de una iglesia, a través del que traspasa la luz y llena ese templo, te pido que a través de ese corazón tuyo llegue con mayor fuerza el Espíritu Santo en nuestras vidas y nos transforme, nos cambie la vida y nos permita comprender el verdadero significado, el verdadero valor del amor en nosotros. Te pido, Santísima Virgen María, que nos regales la verdadera pureza de corazón que cada uno de nosotros necesita. Enséñanos la verdadera virtud de ser puros de corazón, como tú lo fuiste. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la pureza de corazón. Entonces vamos a hablar de lo que enseñó San Juan Pablo II sobre la pureza de corazón. Resulta que él tenía unas catequesis, seguramente ya les han hablado de ellas. Fueron 129 catequesis que él dio cuando fue pues en su pontificado, y él habló acerca de algo que él llamó el amor humano en el plan divino. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que aprender. ¿Qué significa eso de que Dios tiene un plan trazado para nuestra vida, y ese plan nos va a ordenar la forma como nosotros humanamente amamos, la forma como nosotros debemos amar? Porque San Juan Pablo II se empezó a dar cuenta que al mundo le empezaban a hablar de castidad, pureza de corazón, todas estas cosas, y al mundo le parecía muy extraño. Hoy en día, especialmente a los jóvenes, les costaba mucho recibir este lenguaje. Era un lenguaje duro, era un lenguaje pesado, difícil. Casi como el lenguaje que muchos dijeron, por ejemplo, en el Evangelio, cuando escuchaban al Señor decir: ¿qué lenguaje es este? Es muy duro, no lo podemos recibir. Ese era el lenguaje del cuerpo, así como el lenguaje del cuerpo de Cristo en ese momento. Es el lenguaje acerca del cuerpo hoy que está siendo súper difícil, porque nuestra sociedad hoy no comprende cómo Dios la soñó. Cada joven hoy le cuesta mucho conocer, porque no se lo están diciendo, le cuesta mucho conocer cómo lo soñó Dios y hacia dónde lo llama, cuáles son sus fines. No le contaron la historia completa de su propia vida. Y por culpa de eso pasa lo que te pasaría a ti si tú entras a una película a mitad de esa película. O sea, si tú entras a la mitad de una película, digamos Rápido y Furioso, de una cosa así, y en la mitad de la película tú estás como desubicado porque no sabes quién está corriendo a hacer qué, ni a quién tienen que salvar, y están como dos personas, yo que sé, peleando, lo que sea, y te parece muy extraño todo ese lenguaje, todo lo que está sucediendo, lo que dicen, no lo entiendes porque estás en la mitad de una escena que no te hicieron entender, no te enseñaron la película completa. Más o menos lo mismo nos pasa a nosotros. Como no conocemos
digamos, nuestra historia completamente, cuál es el plan divino, cuál es el plan de Dios para nosotros, en el momento en el que nos hablan de cosas como estas, enseguida causan dificultad en nosotros, nos cuesta recibirlas. Nos cuesta recibirlas porque no hemos conocido la historia completa. Por eso San Juan Pablo II se inventa esto, que le llama teología del cuerpo. Esto de teología del cuerpo, quizá él acuñó el nombre, pero es algo que de pronto en la historia sí se ha hablado, pero que en nuestro tiempo estaba siendo una crisis, en la iglesia especialmente, y el mundo estaba sufriendo mucho a raíz de esta revolución sexual, a raíz de todos estos movimientos, especialmente mayo del 68, donde explotan todas estas ideologías que promueven el género, que promueven la deconstrucción de la persona, una autonomía que afirma entonces que la persona se define a sí misma con su voluntad y rechaza a Dios, que es su creador y su autor y el que le dio su naturaleza. Entonces, a raíz de todo esto, San Juan Pablo II se da cuenta que la sexualidad hace parte de la naturaleza humana y esa sexualidad estaba distorsionada, estaba destruida. Y a raíz de eso él empieza a enseñar la pureza, pero empieza enseñándola desde lo que Dios quiso para nosotros. Entonces, si de pronto no nos da el tiempo aquí para hablar de todo eso, pero seguramente ya les han hablado un poco, si ustedes ahondan más en estas catequesis que se consiguen fácil en internet en texto, aunque no son fáciles de leer, San Juan Pablo II hace mucho un recuento desde el principio, desde el Génesis, lo que Dios quiso para nuestra vida, un poco el sueño de Dios para ti y para mí, y en ese sueño él empieza a mostrar propiamente cuál era el plan divino, el plan primero, originalmente cómo Dios nos creó y cómo nos soñó para nosotros en la vida. Y él dice que eso nos empieza a dar una idea de quizá como Dios quiso que fuéramos nosotros ahora. Y luego empieza a mostrarnos un poco lo que es hoy, la situación en la que estamos, y empieza a hablar mucho de el amor humano, la situación del mundo, cuál es el verdadero amor. Y él coloca un punto especial en algo que él entiende como, bueno, la redención del cuerpo. La redención del cuerpo es algo que ya San Pablo está hablando de eso en Romanos capítulo 8. Él dice, nosotros lloramos por la redención de nuestros cuerpos. Todo eso es importante. Pero él dice, parte de esa redención del cuerpo, es decir, que nosotros entendamos el cuerpo en su significado correcto, tiene mucho que ver con la pureza de nuestro corazón. O sea, que el Señor venga a rescatarnos. Él primero empezó rescatándonos en el corazón. Es decir, Él primero vino a conquistar nuestro corazón, a hablarle a lo que nosotros más deseamos. ¿Por qué? Porque en ti y en mí hay un deseo de felicidad que todos compartimos. Dice Santo Tomás de Aquino que si hay algo de lo que nosotros no somos dueños, es de nuestra capacidad de desear o no la felicidad. ¿Qué significa eso? Él dice ahí que nosotros no nos es posible dejar de desear ser felices. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino. Tú y yo nos es imposible desear no ser felices. Desear ser infelices, nos es imposible. Incluso los que de alguna forma hoy de manera como muy forzada quieran como alejarse del verdadero sentido de la felicidad, es imposible, porque está inscrito en nuestro corazón. Y en nuestro corazón hay una naturaleza, hay un telos. ¿Qué es eso de telos? Un fin. Hay una finalidad para la que fuimos creados y ese corazón apunta hacia el cielo. Dice Santo Tomás en la Suma contra Gentiles que el hombre desea la felicidad porque esa es nuestro fin último. O sea, nosotros fuimos creados para la felicidad, pero una felicidad que es la del cielo, por supuesto. O sea, nosotros fuimos creados para la felicidad del cielo y tenemos anticipos de esa felicidad aquí. Y el problema es que creemos, como nos recortaron a Dios, como ya eso no está en la película, estamos deseando esa felicidad, pero ya no tenemos cómo entender que esa felicidad siempre va a ser insatisfecha aquí en la tierra, porque fuimos creados para el cielo, pero como ya nos anularon las postrimerías, el cielo y todo esto, se genera una desesperación, una obsesión por buscar satisfacer ese deseo aquí en la tierra. Y eso es tremendo, porque hay un pensador aquí colombiano, católico, que él decía que madurar no consiste tanto en renunciar a nuestros deseos, a nuestros anhelos, sino en admitir que este mundo no está obligado a colmarlos. ¿Qué significa eso? Que no es que este mundo esté obligado a colmar, satisfacer tus deseos
Y si no es así, entonces el nihilismo, ¿cierto? Si nuestros placeres, si nosotros buscamos la felicidad en los placeres y no la encontramos, entonces decimos la felicidad es imposible y quedamos como al otro lado de entonces no hay nada, Dios no existe, la vida no tiene sentido, etc. Ninguna de las dos. Es que hay placer en esta vida, pero el placer no es la felicidad. La felicidad está en el cielo y experimentamos felicidad aquí, pero no necesariamente tiene que ver con el placer. Entonces Fulton Sheen, que es un hombre del que yo voy a hablar mucho aquí también, porque él incluso fue amigo de San Juan Pablo II, fue más o menos contemporáneo, él quizá no hablaba de teología del cuerpo, pero mucho de lo que hablaba tenía que ver con eso. Fulton Sheen tenía una frase que me impresiona, él dice, el deseo es como la anticipación, ¿cierto? El placer es como la participación, pero la pureza es la emancipación, dice él. O sea, la pureza es la libertad. La pureza es comprender que tú tienes deseos en tu corazón, pero esos deseos no son tanto de placer como de felicidad. No son tanto de cosas de aquí de la tierra como de algo que te espera en el cielo y como de algo de que incluso puedes participar en la tierra, pero que no te lo produce la tierra, que te lo produce solamente Dios. Y esto va a empezar a ordenar muchas cosas en nuestra vida. La pureza tiene que ver con ordenar nuestra propia casa. La pureza tiene que ver con colocar cada amor en su sitio, porque muchas veces nuestro problema es que en nuestro corazón tenemos un montón de amores desordenados. San Agustín decía que la paz es la tranquilidad del orden. Cuando en nuestro corazón no hay orden, cuando en nuestro corazón no están ordenados los amores, por eso experimentamos la infelicidad, la insatisfacción, la perturbación, nos es ausente la paz. Entonces por eso nosotros tenemos que comprender el verdadero sentido del amor. Y la pureza, dice Fulton Sheen, es el sacristán del amor, es el que viene a ordenar el amor. La pureza es la que te ordena el amor, te la coloca en su sitio, es darle una reverencia debida a cada cosa, es la que llega a administrar tu casa. La pureza es la que llega a limpiar todo y colocarlo en su orden. Por eso es limpieza. Cuando una casa está muy sucia, muy destruida, pues uno se siente perturbado. Cuando la casa está limpia, perfecta, entonces ya uno tiene una tranquilidad, una paz. Eso es lo que sucede con la pureza. Limpia la casa. Pero eso lo hace Dios. Entonces, San Juan Pablo II empieza a explicar cómo desde el Antiguo Testamento se empieza a hablar de la pureza hasta el final. O sea, él hace un resumen de toda la Biblia. Y desde toda la Biblia empieza a explicarte lo que significa la pureza. Y es increíble lo que él dice. Y aquí vamos a hacer un resumen así, pero rapidísimo, horrible, por el que el tiempo no da mucho. Pero tratando como de sacar lo importante. Entonces empieza a ver él cómo en la historia de la Biblia, desde el Antiguo Testamento, se hablaba de pureza. Pero fue una pureza que fue subiendo de escalón, como anticipando hasta que llega nuestro Señor, el Mesías. Entonces, por ejemplo, en Éxodo capítulo 3, versículo 5, acuérdense, cuando Moisés se acerca a una zarza que está ardiendo, y esa zarza ardiendo le dice, quita las sandalias de tus pies, porque estás pisando un lugar que es sagrado, un lugar que es santo. Eso empieza a decirnos algo muy importante, y era algo muy importante incluso para los judíos en esa época, que la pureza tenía mucho que ver con ese comportamiento mío ante el lugar que es sagrado. Y esto es muy importante. Ojo con esto. La pureza tiene que ver con mi comportamiento ante el lugar sagrado. Y al principio, para los judíos del Antiguo Testamento, esto tenía mucho que ver con algo superficial. Entonces piensen, por ejemplo, cómo en el libro del Levítico, capítulo 15, por ejemplo, se habla mucho de las abluciones rituales, de cómo tienen que limpiarse, cuáles son los procedimientos que tienen que hacerse para que las personas tengan pureza. Y especialmente tiene mucho que ver con cosas como sanitarias, no tanto del corazón, espirituales, ni de la virtud todavía. Cosas muy sanitarias, muy de cuando la mujer que acaba de dar a luz un hijo tiene que esperar una cuarentena en la que tiene que, digamos, pasar de la impureza. Y así hay muchos casos donde se explica esto es impureza y esto ya es pureza, porque quizá Dios mismo estaba atendiendo la necesidad del pueblo, que en esa época pues no había mucha medicina, no había casi, no había ciencia, no había investigación médica, y por tanto era Dios mismo cuidando la salud del pueblo, y eso es bonito. Pero miren cómo, por ejemplo, en Mateo 15, más adelante, Mateo 15:2,
habían unos que se quedaron con esa pureza superficial, ritual, le podríamos llamar. Pureza ritual, ese es el primer nivel de pureza. Y eran estos que le decían al Señor, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Ese tipo de cosas. O sea, habían judíos que se habían quedado con esa visión sobre la pureza, que todavía la tenían. Pero esta no es la más importante. Sin embargo, sí te dice algo muy importante, y es que tú tienes que cambiar tu comportamiento cuando estás ante algo que es sagrado. Eso es muy importante. Por ejemplo, piensa en el Salmo 24, capítulo 24, versículo 3. El Salmo 24, 3 hace esa pregunta: ¿quién podrá entrar al templo santo del Señor? ¿Y qué responde ese salmo? Dice: el de manos limpias y corazón puro. El de manos limpias y corazón puro. Entonces está diciendo, ¿quién puede entrar ante la presencia de Dios? No cualquiera. Piensen, por ejemplo, que antes solamente podía entrar al Sancto Sanctorum el sumo sacerdote, y tenía que purificarse. Tenía que purificarse en el lavacro, tenía que hacer un montón de abluciones rituales para poder entrar. Y por eso saben ustedes que tenían esa cadena en los pies cuando entraban ante el templo santo, el Sancto Sanctorum, donde estaba el Arca de la Alianza, que no estaba ni siquiera Dios propiamente, digamos, en su substancia, como si lo está, por ejemplo, en la Eucaristía. Dentro del Arca de la Alianza estaban las tablas de la ley, el bastón de Aarón y el maná del desierto. O sea, eran más representaciones de la alianza con Dios que digamos, la substancia misma de Dios, que sí está, por ejemplo, en la Eucaristía. Para que nos empecemos a ver, por ejemplo, cómo debe ser nuestro comportamiento ante la Eucaristía. Si estos tenían este tipo de comportamientos, ¿cómo estaremos nosotros en nuestro trato a la Eucaristía? Eso es un paréntesis, pero es muy importante, porque ellos entendían que acercarse a lo que era muy santo, como Moisés ante la zarza, era una cosa tremenda. O sea, era muy importante, y como era muy importante, había que cambiar la forma de ser, había que purificarse. Ellos muchos entendían que era superficialmente, pero luego empezaron, especialmente con los profetas, dice San Juan Pablo II, especialmente con los profetas y los sacerdotes, empezaron a darse cuenta que la pureza no es solamente ritual, sino que la pureza tiene un grado extra, que se le conoce como pureza moral. ¿Cuál es la pureza moral? La que tiene que ver con nuestros pecados, la de la renuncia a los pecados. Uno de los profetas donde se ve este cambio muy interesante es en el profeta Isaías. Si ustedes ven, por ejemplo, el capítulo 6 de Isaías, versículo 5, cuando narra la vocación de Isaías, es muy interesante, porque Isaías tiene como un sueño. Y en medio de ese sueño, Isaías está en el templo. Y cuando está en el templo, él se asusta porque dice: ay de mí que estoy aquí, si yo soy pecador, yo soy miserable, en mi corazón no hay inocencia, no hay justicia, no hay pureza. Bueno, y cuando sucede esto, se le acerca del templo un ángel con pues, un montón de alas y con unas tenazas y un carbón encendido, y se lo coloca en la boca, que eso muchos dicen que es prefiguración de la Eucaristía. Y el ángel le dice algo así como: tus pecados te quedan perdonados y tu impureza de tu corazón queda limpia. Y esto empieza a decirnos mucho que la pureza no solamente es algo superficial, sino que tiene que ver con algo del corazón, pero que tiene que ver con el pecado. O sea, tiene que ver con la ausencia de pecado. O sea, cuando nosotros nos liberamos del pecado, renunciamos del pecado, hacemos un camino ya hacia la pureza. Esto es un camino todavía muy de lo que muchos santos llaman vida ascética, ¿cierto? De la vía purgativa primera, ¿cierto? San Agustín le llama a eso, es el camino hacia el cielo que se empieza, esa escalera empieza colocándonos sobre nuestros pecados y nuestra miseria. El primer escalón es pisotear nuestros propios pecados. Entonces la pureza, el primer paso para la pureza es renunciar al pecado en tu vida, es renunciar a ese defecto dominante, a ese vicio que es el que de pronto más te está haciendo daño. Puede ser la lujuria, pero puede ser también la soberbia misma, puede ser la avaricia, puede ser la envidia, puede ser la gula, puede ser la pereza, puede ser la ira. Todos estos pecados que están ahí, que de pronto están haciendo daño en tu corazón, el primer paso hacia la pureza tiene que ver con la renuncia, una renuncia que se le pide la gracia a Dios. Y Dios te da la gracia de renunciar, así como a Él. Él dijo: ay de mí, yo no soy capaz. Y fue el ángel el que le dijo: tus pecados te quedan perdonados. Lo que sucede cuando te confiesas, por ejemplo. Pero además de eso, todos los profetas empiezan a decirle al pueblo de Israel algo interesante. Y es que
no solamente es la pureza ritual, la superficial, ¿cierto? La circuncisión, todos estos tipos de cosas. Muchos de estos profetas empiezan a decirles al pueblo de Israel: la circuncisión que Dios te pide es la de tu corazón, por ejemplo. Le empiezan a decir: de ustedes se ha apoderado un espíritu de idolatría, de ustedes se ha apoderado un espíritu de adulterio, de ustedes se ha apoderado un espíritu de prostitución, dicen muchos. Piensen, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, que con el profeta Oseas tiene una cosa interesantísima, porque Dios le dice que se case con una mujer que se prostituye, que se llamaba Gomer, y era para que se diera cuenta de cómo se siente Dios con su pueblo, con su esposa, que es su pueblo, que es Israel. Y es tremendo porque era lo que él padecía. Y entonces Oseas, al hablarle de parte de Dios al pueblo, o sea, a ti y a mí, él lo sentía en carne propia porque lo vivía. Y él decía: es que ustedes se han prostituido. Y esto es muy importante, porque antes entonces la impureza era superficial, ¿cierto? Ahora hay nombres para la impureza como adulterio, prostitución, idolatría, por ejemplo. La idolatría era tremenda. Entonces, de ustedes se ha apoderado una idolatría. La impureza del corazón y en nuestros pecados no solamente es, y esto es muy importante, pureza moral no solamente no es pecar. Pureza moral no solamente es que yo no peco, yo cumplo los mandamientos. No solamente es eso. Es hacer una revisión más profunda en tu corazón y descubrir a qué estás apegado todavía, qué estás idolatrando en tu vida. ¿Qué es eso a lo que todavía estás aferrado y que te está impidiendo acercarte a Dios? Porque nadie puede servir a dos señores. Si nosotros servimos a dos señores, al final, por más que hoy digamos yo cumplo los mandamientos, todavía somos frágiles. Todavía no seguimos plenamente a Dios. Y por eso el Señor nos está pidiendo, no solamente cumple los mandamientos, es ama a Dios. O sea, deja atrás los ídolos, deja atrás esos ídolos a los que te quieres aferrar. Satanás todo lo que promete lo termina quitando, mientras que Dios todo lo que te pide te lo devuelve con creces. Cuando comprendes que es Dios el creador y que todo lo demás es criatura, tú comprendes que puedes confiar en Él porque Él te ama y Él te va a dar mucho más. Mientras que Satanás te dice: si Dios te pide eso, de pronto te lo va a quitar, y uno por aferrarse a eso lo termina perdiendo. Eso es como cuando aprietas muy duro un jabón, lo pierdes. Lo mismo pasa. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Pero además de la pureza moral, hay una mayor. Y es la pureza de intención. Ojo pues, la pureza de intención. O sea, ya viene la pureza que tiene que ver con el deseo, que era lo que estábamos hablando. Que tu deseo empiece a dirigirse a Dios. O sea, no solamente es no pecar, pureza moral. No solamente es empezar a alejarse del pecado. Es empezar a trabajarle hacia desear solamente a Dios. La pureza de intención, porque sucede, y eso está en la Biblia, por ejemplo en Marcos 7:20, que el Señor empieza a enumerar un montón de pecados, pero antes de enumerarlos, Él dice algo tremendo. Él dice: del corazón salen las malas intenciones. Del corazón salen las malas intenciones. ¿Qué significa eso? Significa que todos estos pecados en los que podemos llegar a caer es por culpa de una intención, un deseo que se desordenó en nosotros. Entonces aquí hay algo muy importante, porque la pureza tiene mucho que ver con la vida ascética. Lo que decíamos, con el decir no. Entonces San Juan Pablo II aquí dice que hay dos dimensiones en la pureza. Hay una dimensión que es como negativa y otra que es, digamos, afirmativa o positiva. Entonces la negativa tiene que ver con la templanza. Entonces él dice, la pureza y la castidad, por ejemplo, ahí tiene mucho que ver con la templanza. La castidad propiamente es hija de la templanza. La castidad, que es, según el catecismo, es la integración lograda de la sexualidad en la persona. Es decir, que tú puedas, tu sexualidad, que no es lo mismo que la relación sexual. Sexualidad es el hecho de que tú eres varón o mujer. Tú eres mujer, por ejemplo, esa es tu sexualidad. Que la integres a el plan divino, lo que estábamos hablando. Que tú comprendas que Dios tiene algo trazado para tu vida. Y tú digas, pues entonces yo le voy a confiar todo lo que soy, y eso incluye mi sexualidad, a Dios. Todo lo que soy, y eso incluye mi corazón y mis afectos y mis deseos y mis sueños, a Dios, porque Él sabrá administrarlo mejor que yo. Eso tiene que ver con la caridad. La caridad es el orden del amor. Perdón, la castidad es la afirmación, el orden del amor. Pero para empezar a ordenar, cuando uno ha tenido quizá una vida desordenada, lo primero que uno tiene que hacer es frenar. Es sacar el freno de manos. Al principio toca un trabajo de mucha vía purgativa. Al principio toca un trabajo de renuncias, y eso es muy importante.
para luego poder pasar a la siguiente parte, que es la propia parte afirmativa. Al principio tiene que ser la castidad. La pureza de intención es empezar yo a renunciar incluso a los deseos y a trabajarle a mis deseos, entregarle al Señor mis deseos y decirle: Señor, yo quiero desear, contarle al Señor mis tentaciones, manifestárselas, entregarle al Señor lo que soy. Entonces tiene esa parte negativa. Eso es como cuando estás colocando un freno. Tú no puedes aprender a acelerar si todavía no has sabido frenar. Es más importante primero saber manejar el freno, porque si no te estrellas. Entonces por eso es importante en la pureza empezar a trabajarle a la castidad, al orden en el amor, a saber ordenar cada cosa. Y eso es la castidad. Entonces aquí viene luego, con la pureza de intención, pasamos a una pureza afirmativa, que es esta en la que nosotros somos capaces no solamente de decir que no, sino especialmente decir que sí, pero de una forma correcta. Decíamos que la pureza antigua era esos que entran en el templo y dicen: aquí esto es un lugar sagrado, yo me tengo que comportar. Hay personas que les cuesta mucho comportarse bien ante un lugar sagrado, pero ya luego va cambiando. Y aquí algo que nos inicia en el tema de la pureza afirmativa, la pureza de intención ya por gracia de Dios, positiva por así decirlo, según San Juan Pablo II, tiene que ver con la pureza en la mirada, con la limpieza de mirada. Miren cómo dice el Señor en Mateo capítulo 5, que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. O sea, los que tienen un corazón puro con sus ojos son capaces de ver a Dios. No solamente que lo verán en el cielo, eso es una promesa, está bien, pero también que son capaces de ver a Dios aquí en cada persona que miran. Eso ya es una pureza afirmativa. Al principio, especialmente, bueno, los hombres, nosotros nos cuesta mucho el tema de los ojos y la mirada. Y al principio es un cerrar los ojos y aprender a no mirar. Pero luego el Señor tiene que ir transformando de manera que yo sea capaz, obviamente siempre cuidando la prudencia y obviamente siempre sabiendo también siempre renunciar. Primero está el no para poder decir sí. Saber mirar con los ojos de Dios y saber mirar a Dios en esa persona. Eso es posible cuando se tiene un corazón puro. Piensen también, acabamos de decir Mateo 5, adelante, Mateo 6, el Señor empieza a hablar de la salud de los ojos. Y empieza a decir que cuando los ojos están sanos, todo el corazón, todo el cuerpo, dice el cuerpo, todo el cuerpo está lleno de luz. Mientras que cuando los ojos están enfermos, todo el cuerpo está en oscuridad. Dice, porque la lámpara del cuerpo son los ojos. Dice él, la lámpara del cuerpo son los ojos. O sea, una persona que tiene ya ojos puros y es capaz, ya empieza a mirar con ojos puros, ya por gracia de Dios. O sea, esto no es posible de manera solamente adquirida. La parte ascética de pronto uno lo puede hacer humanamente, pero tiene que haber siempre gracia de Dios. Tiene que haber siempre un regalo que el Señor nos da. Hay que pedirlo. Y eso es lo más importante. Entonces tú empiezas a ver en la otra persona a Dios. Ahí se vaya purificando tu corazón. Ya tú estás aprendiendo a mirar. Y para mí un claro ejemplo de esto es lo que sucede en Lucas capítulo 7. Cuando el Señor está cenando, me parece que es con un fariseo, está cenando con él y se acerca a la mujer pecadora pública y se lanza a sus pies. Cuando se lanza esta mujer pecadora pública a sus pies, que empieza a bañar sus pies con sus lágrimas, los pies del Señor, esa parte es hermosísima. Hagan una pausa ahí y empiecen a mirar la cantidad de personas que hay alrededor. El fariseo, estaba San Pedro, quizá estaba la esposa del fariseo, quizá estaba otro de los discípulos. Cada una de esas personas que están ahí, ¿cómo miraban a esa mujer? Seguramente la miraban juzgándola, la miraban de pronto con lástima, la miraban de pronto hasta con rencor. De pronto la esposa del fariseo dirá: esta mujer de pronto habrá seducido a mi esposo. La mirarán incluso como con asco, porque es una mujer que de pronto es pecadora pública. Pero había una mirada diferente, y era la mirada de Jesús. Y el Señor a ti y a mí no nos mira con ninguna de estas. El Señor nos mira con una mirada de piedad. Esa palabra es importantísima, de piedad. El Señor nos mira con mirada de piedad. ¿Qué significa eso? Que el Señor nos mira con pureza de corazón. El Señor nos mira con piedad. ¿Y la piedad qué es? Y aquí empezamos a comprender la pureza más grande de todas. Acabamos de hablar de la intención. Hay una pureza mayor que la de la intención. Y la pureza que San Juan Pablo II llama carismática. ¿Por qué le llama carismática? Porque es una pureza del Espíritu Santo. Y él dice, es esa pureza que ya no es solamente una virtud, sino que es la presencia de un don muy especial del Espíritu Santo, que es el don de la piedad.
El don de la piedad es el que nos permite comprender la filiación con Dios Padre. Es el que nos dice que ante lo sagrado nos comportamos de una forma distinta. Piensen en las personas que son piadosas. Son personas que están en el templo con mucho pudor, muy recatadas, muy bien vestidas, muy bien cuidadas. Eso es la piedad. Y él dice que esa piedad, ese don de la piedad, de los 7 dones del Espíritu Santo, está unido íntimamente con la pureza. Dice él, es el grado más alto de pureza, porque es la pureza carismática, o sea, la pureza ya del Espíritu Santo. Habíamos hablado ahorita de la vida ascética, de la vía purgativa. Ya esto es pura vía iluminativa, vía unitiva. Esto es la pura vida mística. Es cuando ya el Espíritu Santo está haciendo su obra en ti. Y uno lo ve en personas, de pronto les ha pasado que uno se acerca a personas, de pronto les ha pasado, especialmente pasa con sacerdotes, a quien te vas a confesar, y tú miras los ojos de pronto a esa persona y tú sientes que está la mirada del Señor ahí. A mí me ha pasado muchas veces en mi vida con muchas personas, incluso en mi proceso de conversión me pasó, cuando yo vi a un joven con síndrome de Down que con su mirada me transformó la vida, porque me di cuenta que ahí estaba el rostro de Dios. Eso es lo que es capaz de hacer un corazón puro. Y aquí viene una cosa interesantísima, ya para ir terminando. ¿Por qué hablamos de que la pureza tiene que ver con el don de la piedad y con el comportamiento ante lo sagrado? Porque nos dice San Pablo, nos lo dice en 1 Corintios 6:19, que nosotros, tú y yo, somos templos del Espíritu Santo. Y esto cambia todo. Porque ahorita decíamos que Isaías en el templo decía, ay de mí, yo porque estoy en este templo siendo yo un pecador. Y ahorita nos está diciendo San Pablo, es que ustedes también son templos. O sea, ¿cómo estás mirando tú a cada templo que se te acerca? Que es cada persona. San Juan Pablo II dice que cada cuerpo es un sacramento. O sea, piensen que si tú y yo somos un sacramento, dice San Juan Pablo II, tu cuerpo es sacramento porque muestra visiblemente la realidad invisible del misterio de Dios. ¿Cómo tratamos nosotros los sacramentos? Piensen ustedes en lo que les hace sentir si de pronto el sacerdote trata con displicencia, con pereza el cuerpo de Cristo y lo lanza así como contra el altar y no lo trata con amor. ¿Qué es lo que uno siente en el corazón? Uno siente dolor. Eso es lo que nosotros debemos sentir cuando, por ejemplo, vemos a otra persona, yo que sé, mal vestida. Eso debemos sentir por nosotros cuando nos vestimos mal. Debemos decir, es que cómo se trata así algo que es un sacramento. O sea, que tu cuerpo sea sagrado y que tú seas un sacramento, debe decir que tú tienes una dignidad que debe protegerse y cuidarse a esa altura. Y entonces eso es lo que nos dice la piedad, que esto es un sacramento y por tanto hay que cuidarse con esa altura, con ese nivel. Y entonces dice San Juan Pablo II, ya para terminar, dice él que la pureza es la gloria de Dios en el cuerpo humano. La gloria de Dios en el cuerpo. Y esto aplica en dos partes. Aplica en que nosotros con nuestros ojos puros podemos ver la gloria de Dios, incluso en las personas que estén más apagadas por el pecado, porque cuando pecamos, por más que perdamos la semejanza con Dios, por alejarnos de Él, nunca perdemos la imagen. Siempre está ahí, y una persona pura es capaz de ver la imagen de Dios incluso en alguien que se vista mal, que sea vulgar, que hable horrible, lo que sea. Nunca se pierde, pero al mismo tiempo la persona de corazón puro es capaz de reflejar ese brillo de la gloria de Dios en su cuerpo, en su vida. Mateo 6, volvamos a Mateo 6. Si sus ojos están sanos, todo su cuerpo va a estar lleno de luz. ¿Quién fue la persona más pura que ha existido en la historia? La Santísima Virgen María. Esa es la persona que tú tienes que imitar. Y nos dice el Apocalipsis capítulo 12 que ella es la mujer vestida de sol. O sea, como en nadie brilló la gloria de Dios que como en ella. O sea, si tú hay alguien a quien quisieras imitar en su pureza, es en la Santísima Virgen María. No hay mayor belleza que la pureza de la Santísima Virgen María. Incluso en latín, belleza se dice pulcritudo. ¿A qué le suena eso? Pulcritudo es lo mismo que lo pulcro, lo puro, lo bello. Entonces hay una conexión entre la belleza y la pureza muy profunda, porque las personas que tienen un corazón puro reflejan esa gloria de Dios y reflejan la belleza, la claridad que es la belleza según Santo Tomás. Entonces por eso esa es la reflexión que queríamos dejarles para hoy. La pureza es la mayor belleza, la pureza es la gloria de Dios que brilla en ti, en tu cuerpo, en tu rostro, como lo dice el Salmo. Contemplad a Dios, contempladlo y quedaréis radiantes. En el nombre
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, yo te pido que le permitas a cada una de las personas que están escuchando en este momento esta charla contemplar la belleza que tú tuviste, contemplar la belleza de nuestro Señor cuando se transfiguró, que también parecía un sol, estaba vestido de sol, y comprender que han sido llamados a ese nivel de pureza, a ese nivel de gloria aquí en la tierra, en el que deben mostrar al mundo eso que arde en sus corazones, que es el deseo de agradar solo a Dios, el deseo de buscar a Dios, que comprendan que la pureza no consiste tanto en algo represivo, sino en algo liberador, que los libera de ese afán de pronto de utilizar a otros para nosotros. La pureza nos permite, en vez de utilizar, amar y entregarnos, y comprender que estamos creados para amar y entregarnos, y no tanto para utilizar a otras personas para nuestro beneficio. Dale la gracia, Madre de Dios, a cada uno de los que nos está escuchando, de que alcancen la verdadera pureza y que tengan corazones de oro, que tengan corazones donde brille la gloria de Dios como brillaba en esa ciudad de Jerusalén, como lo dice el Apocalipsis. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Verdadero amor, amor, amor espera. El verdadero amor, amor espera. El verdadero amor.